¿Cómo están, jóvenes? Hoy día vamos a seguir con nuestro curso y vamos a hablar sobre el tema el diseño bidimensional, teoría de la imagen. Acá en este tema vamos a ver de cómo los artistas consideraron para cada una de sus obras la correcta distribución, considerando el color, la forma, la textura, las dimensiones y el correcto ordenamiento de cada una de estas propuestas en sus obras de arte. Y para ello hay que empezar a ver de cómo las artes plásticas se dividen en dos importantes grupos. ¿Cómo es ello? Se dividen en artes plásticas bidimensionales y tridimensionales. Si hablamos de las artes plásticas bidimensionales, tenemos que saber que son las que se realizan en un espacio plano, ¿ya? Que donde tienen largo y ancho. Por ejemplo, un cuadro, un dibujo, una pintura, una fotografía, una imagen cinematográfica son las que más se apegan a las artes bidimensionales. Pero si hablamos de las artes tridimensionales, allí entra a tallar más que todo las esculturas, de las cuales tienen un largo, ancho y profundidad. ¿Listo? Pero miren, con las obras con las artes bidimensionales también se pueden generar volumen, se pueden generar movimiento, se puede también generar espacio, como se puede ver en cada una de estas imágenes, donde vemos son imágenes simples. El color que más se utiliza es el negro allí y el blanco, nada más, y para representar estas diferentes imágenes que hacen ver la manera de crear esa ilusión del movimiento. Pero también podemos ver ya en una obra de Picasso, Niña frente al espejo. Miren, si nosotros lo vemos, los colores no utilizan mucho blanco, pero genera entre los colores y las líneas y en las formas está generando más o menos la visualización de que se ve a una niña, se ve el espejo y el fondo que acompaña con los colores cálidos allí en esta parte. ¿Listo? Pero entonces nos preguntaremos cómo es el artista es que sabe distribuir esos elementos en una obra de arte, cómo lo considera y que en un futuro estas obras sean consideradas obras de arte reconocidas y puestas en museos o en mercados del arte. ¿Qué es lo que hace? Entonces eso vamos a ver, que hay que saber también que el artista no pinta por pintar, sino pinta con unos conocimientos teóricos de acerca de las imágenes. Y para ello vamos a ver una de estas cosas que es muy importante, los elementos morfológicos de la imagen. Vamos a ver los elementos dinámicos de la imagen y los elementos escalares de la imagen. Y al hablar de los elementos morfológicos de la imagen tenemos que saber que son 6. Tenemos entre ellos el punto, la línea, el plano, y también tenemos nosotros que ver mucho con el color, la textura y la forma. ¿Listo? Pero si hablamos, por ejemplo, de los elementos dinámicos, tenemos que ver con la tensión y el ritmo. Y si hablamos con los escalares, tenemos que ver mucho con la dimensión, formato, escala y proporción. Entonces empezaremos a hablar con los elementos morfológicos de la imagen. Entre ellos tenemos al punto, una línea, un plano, como decía. Tenemos también que ver mucho con el color, la textura y la forma. ¿Listo? Entonces empezaremos a definir qué es un punto. Un punto indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una línea. Entonces al referirnos del punto hay que considerar algo muy importante. Si nos referimos del punto, no es que en la obra va a estar un punto así, ¿no? Un punto colocado allí y listo, no. El punto puede reconocerse por un rostro, puede reconocerse por color, puede reconocerse por formas, texturas, perspectiva también. ¿Listo? Y si hablamos de línea, se refiere cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. Tiene largo pero no ancho, tiene posición y dirección, forma los bordes de un plano. Sí, pero si hablamos de la línea puede ser considerada y la vamos a ver en una obra de arte por objetos, por posición de la figura humana,
por el contorno de la figura, en este caso que figura, bodegón, etcétera, se van a ver esas líneas. Y si hablamos de plano, dice que es el recorrido de una línea en movimiento y se convierte en un plano. Tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Define los límites externos de un volumen. ¿Qué queremos decir con ello con el plano? ¿Ya? El plano puede ser definido en una obra de arte por netamente, más que todo, por color, por tamaños, se puede considerar plano. Recordemos que una obra bidimensional no tiene profundidad, pero sí se puede generar en su espacio bidimensional por el color, ¿ya? Y por los tamaños, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá tenemos, si hablamos de punto, como les mencionaba, puede ser considerado una figura humana y objetos, y acá lo vemos en una obra, generalmente para identificar dónde está el punto, la línea y el plano y otros elementos, hay que entrecerrar la visión y ver qué es lo que más llama la atención. En este caso, si hablamos de puntos, podemos considerar punto primario, puntos secundarios, puntos terciarios, sí se puede considerar. Pero vamos a ver solamente en punto principal. ¿Dónde estará la visión del punto principal? Si entrecerramos los ojos, puede estar el punto principal en la paloma, ¿ya? También puede considerarse como punto principal la Virgen y el Niño, podríamos considerarlo. ¿Listo? Y si hablamos de línea, podríamos considerar por la posición de los objetos o personajes. Por ejemplo, como decíamos al respecto antes de ejemplificar este ejercicio, en la línea se puede ser considerado por esta varilla. Hay una varilla allí que está agarrando el niño, podemos considerar esa la línea más importante porque está generando estabilidad. ¿Listo? Pero si hablamos de plano, como decíamos anteriormente, se genera por color, tamaño, que dan la perspectiva de espacio. Por ejemplo, acá hay que ver que el primer plano sería para nosotros, por ejemplo, donde está la ovejita. Después sería el segundo plano donde está el niño, la Virgen y los dos personajes que lo acompañan. Y como tercer plano podría ser, como vemos arriba, que están ahí los querubines y allí está el Padre, ¿no? Mirando a esta escena. Podríamos considerar a ello como tercer plano. ¿Listo? Y si nos vamos a ver acá en una obra cualquiera que se puede ver acá, punto, línea y plano, entrecerramos la vista, también podría ser considerado, ojo, por varios elementos. Y en este caso, si entrecerramos los ojos, ¿dónde podría ser considerado el plano? El punto, mejor dicho, en todo lo que tenga que ver con los personajes. La niña, las tres señoritas que están allí mirando a la niña, podríamos considerar ello como un punto. Miren, ¿ve? Todo eso. Pero si hablamos de línea, en la línea podemos considerar el contorno de las figuras. También podemos considerar la línea, las lomas que están allí. Podríamos considerar ese paisaje que va entre verde y celeste. Allí podemos considerar la línea y el plano. El plano podemos considerar, por ejemplo, donde están los personajes, que están las señoritas, la niña, el perro y las vacas. Allí. Y el segundo plano podemos considerar el paisaje. Y como tercer plano podríamos considerar el cielo. Miren, de esta forma vamos generando ese espacio. Y vemos acá, tenemos el punto, la línea y el plano. También, otro ejemplo. ¿Dónde podríamos considerar, por ejemplo, el punto? Entrecerramos la visión y vemos dónde podría considerarse. Y en donde más se considera podrían ser en los huevos. Podría ser también en el pescado. Miren. ¿Listo? Podemos considerar. Y la línea podemos considerar por los contornos o simplemente por las líneas que vemos en la parte inferior del lado izquierdo o en la parte superior del lado derecho. Y unas líneas. Y el plano. ¿Cuántos planos habrán acá? Acá, por lo que vemos, solamente habría un plano, que es donde están los bodegones. ¿Ya? Y al respecto con los bodegones son todos los objetos inanimados. ¿Listo? Y ahí está identificado. Miren, y acá, solo vamos a buscar acá donde está el plano, ¿ya?
El plano, ¿dónde podremos verlo? El plano, ¿cuántos planos hay en esta pintura? Puede haber un plano que está donde está la firma, donde está un poco de los helechos, ahí podría haber un plano. Segundo plano podría estar donde está las casas o el castillo que se visualiza allí. Tercer plano podría ser las montañas. ¿Listo? O quién sabe, hasta cuarto plano las nubes que están al fondo, que están casi en blanco. Podría ser considerada también. Miren, ve. Hasta allí hemos visto punto, línea y plano, y ahora vamos a ver qué es el color, la textura y la forma. Color, por tanto, constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales. ¿Ya? Gracias al color se pueden acercar los objetos, generan lejanía. También utilizamos colores fríos y cálidos. ¿Listo? Y si hablamos de textura, la textura hay que saber bien que hay dos clases de textura, que es la táctil y la óptica, ¿ya? Y si hablamos de la óptica como es más que todo visual, ¿ya? Visual, es suave, no es rugosa, pero si hablamos de una textura táctil, por ejemplo, es más que todo áspero, rugoso cuando uno lo toca, ¿ya? Tiene más espesor. Y si hablamos de la forma, todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción. O sea, la forma son formas reconocibles, son los contornos de la figura, ¿ya? En este caso vamos a ver acá, por ejemplo, si hablamos de forma, acá podemos ver las formas muy reconocibles, ¿no es cierto? Vemos una niña soplando una flor, o puede ser un diente de león, ahí lo podemos ver. Y al otro extremo, por ejemplo, son los dibujos animados, solo por el contorno podemos ver, identificar a qué personajes son, ¿no es cierto? Y acá ponemos el ejemplo. Forma, la figura humana, por ejemplo, la forma que tenemos la figura humana, cada una de ellas, y una de las más importantes que podría ser la mujer que tiene el vestuario plomo, o la mujer que está en color rojo, ¿ya? Y si hablamos de color, podríamos considerar por jerarquía el impacto visual. Color, entonces cerramos la visión, y cuál es lo que más llama la atención es el color rojo, pero también puede ser el color claro de la otra dama, ¿ya? Y si hablamos de textura, la textura puede darse por diferentes formas. Puede darse, por ejemplo, en los pliegues, en la bisutería que vemos allí, en el cabello o en la arquitectura, se puede ver allí. ¿Listo? Pero donde más vemos más texturas, por lo que para ejemplificar mejor, es en los pliegues, ¿ya? Listo. Por ejemplo, acá tenemos otro trabajo donde podemos ver dónde estaría, por ejemplo, la textura. Miren, si vemos con la textura, ¿dónde creen que esté? En el trigo, esos puntitos pequeños, trigo, en los mismos pliegues, allí podemos encontrar la textura. ¿Listo? Y si hablamos de color, el color que más impacta y genera primer plano, por ejemplo, es la mujer que está allí moviendo los trigos, que está en color rojo. Y las formas que son reconocibles, ¿no? Ahí están las formas reconocibles de los personajes. Entonces ahora pasamos con los elementos dinámicos de la imagen. Si hablamos de los elementos de la imagen, hay que ver acá que tienen tensión y ritmo. Uy, ¿cómo es esto de tensión? Hay que ver que la tensión siempre es producida por los propios agentes plásticos, encerrados en la composición, que generalmente se dan por color, forma, textura, escala, ¿ya? Es como decir, es como una balanza, tiene que pesar a los extremos mismo nivel. No podría un extremo pesar más que el otro, ya tiene que haber un equilibrio, y si ese equilibrio está correcto, y allí también podemos ver la tensión que llama más el personaje, y esa tensión también podría ser considerada como un punto, también podría ser considerado. Entonces, en esta obra de La Trilla de Camilo Blas podemos ver la tensión que estaría más que todo enfocada en la señora que está allí en color celeste, que está marcado. Allí podemos ver a ella
por tensión, aun a pesar que también a los extremos, en la parte superior, vemos los personajes agarrando allí los helechos, agarrando, y al otro extremo vemos por ejemplo los caballos, los personajes también que marcan un equilibrio de simetría. ¿Listo? Y si hablamos del ritmo, la percepción del ritmo nace de la propia percepción de su estructura y de su repetición. Existen siempre dos composiciones, la periodicidad y la estructuración, pero generalmente en las obras se encuentran por periodicidad, que quiere decir que son la repetición de los elementos. Por ejemplo, acá vemos la repetición de elementos que están alineados con una soga y el cual genera ese movimiento de dinamismo. ¿Listo? O también la estructuración, que son más ritmos más libres. ¿Listo? Y ¿cómo se puede considerar esto por el ritmo? Puede ser por color, por forma, textura, escala. También lo podemos considerar. Como vemos en las obras, de esta forma los artistas empezaron a trabajar, empezaron a ver compositivamente para un mejor manejo visual, y se puede apreciar mejor la intención que quieren dar a conocer cada uno de estos artistas. Y miren, acá tenemos un ejemplo muy claro de la tensión y el ritmo. Si hablamos de tensión, miren cómo está jalada la tensión. Está acá el músico que está tocando el violín. Al frente de ello tiene, por ejemplo, la ventana, que en paralelo hacen que esta tensión sea simétrico y rítmico. Y si hablamos del ritmo, el ritmo está dado por las señoritas que están allí bailando y están por ejemplo con su vestuario adecuado para ensayar acá en el baile. ¿Listo? No se puede apreciar. Tenemos también otros elementos escalares de la imagen. Acá es un poco más complejo al hablar de esto de los elementos escalares, porque tenemos a la dimensión, el formato, la escala y la proporción. Hay que saber que la dimensión o la representación volumétrica en formatos visuales bidimensionales dependen también de la ilusión. Y si hablamos de esta dimensión, hay que ver que son más considerados a los objetos, a los personajes que tienen volumen. Tienen desde del color oscuro, intermedio y claro, allí se genera esta dimensión. ¿Ya? Y si hablamos del formato, más que todo es el tamaño de la obra. Hay obras que son muy pequeñas y hay obras que son muy grandes, dependiendo de los personajes que van a entrar en cada una de estas obras pictóricas. ¿Listo? Y siempre se va a medir de la forma vertical a horizontal, la forma de medir un cuadro. ¿Ya? La escala implica siempre la relación y más exactamente la cuantificación de esta. Es el tamaño relativo de las claves visuales, sino también mediante relaciones como el campo visual o el entorno. Acá en la escala, más que todo está relacionado a los personajes. Si están en una escala normal cada uno de ellos, que también ahí entra a tallar un poco de la proporcionalidad, que es de cómo también están proporcionalmente en su entorno en cuanto a su tamaño y a sus medidas lógicas. Pero mejor acá lo vamos a explicar mejor. Miren acá, la dimensión en esta obra de Diego Velázquez, Las Meninas, está basada por el volumen de los rostros, de los vestuarios y por el fondo. Hay volumen. Si hablamos de un formato, estamos hablando de un formato de 3,18 centímetros por 2,76 centímetros. Y si hablamos de la escala, acá los personajes están acordes al espacio. Ahí podemos ver que el techo es muy amplio, donde también están colgadas las pinturas, todo ello. Pero si hablamos de proporción, las proporciones están acordes, idóneas a cada uno de los elementos de los personajes. ¿Listo? Acá podemos ver a la señorita, la infanta, que es la que está casi en el medio, que mira visualmente al espectador. Miren, acá tenemos otra de las obras de Clemente Orozco también, que podemos ver por proporción. Miren, hay que ver también que si hablamos de proporción
escala. Las escalas también son muy amplias, muy grandes, dependiendo de la temática que se trabaja, y dependiendo también mucho de las corrientes que se trabaja. Por ejemplo, esta es una obra mural. Acá sus escalas, su proporción es diferente, totalmente diferente. Tratan de ser más grandes para impactar visualmente al espectador, ya que generalmente, si hablamos de los murales, tienen que ser más de un contexto político, social, y eso es lo que más genera estas murales. ¿Listo? Y esta es la de Clemente Orozco, como se pueden ver acá. Podemos ver también acá mucho color, podemos ver línea, podemos ver punto, podemos ver e inclusive también podemos ver la dimensión, ya el volumen de cada uno de los personajes. Estas son las características de las que más se pueden apreciar de los murales. Bueno, con esto estamos terminando este tema. Espero que haya sido de su agrado. Y hay que aclarar también que es muy importante estos elementos que hemos visto, los elementos morfológicos, dinámicos y escalares. Muy importante para conocer un poco cómo el artista distribuyó su obra considerando estos elementos, pero también sirve para que ustedes, cuando hagan sus obras de arte, puedan considerar ello en sus obras. ¿Listo, jóvenes? Les va a servir mucho a poder organizar sus ideas, a poder distribuir mejor sus imágenes y sobre todo a tener un concepto ideal de lo que quieren plasmar en un espacio determinado. ¿Listo? Jóvenes, hasta otra oportunidad. Así